Buenos días, saludos, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver la unidad 6, lo que son los ángulos, ¿verdad? Los ángulos están presentes en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Veamos ejemplos. Aquí hay un ángulo entre estos dos dedos, ¿verdad? La abertura de los dedos, ahí está la temática, 6.1 ángulos, en el giro de las agujas del reloj, en las paredes de nuestras casas, en las ventanas. ¿En dónde no hay ángulos? Ahí podemos medir diferentes tipos de ángulos, ¿sí? Con un instrumento adecuado, con un transportador o con un compás, ¿verdad? Vaya, un ángulo es la abertura formada por dos segmentos de rectas unidas por un punto común llamado vértice. El vértice es la esquina de del ángulo, ¿verdad? Donde se forma la abertura. Como en el reloj de la imagen, cada espacio, ¿verdad? Cada espacio que avanza la aguja, miniatura la abertura hay entre las dos agujas, esa abertura se llama ángulo, que se genera entre el avance de las horas o los minutos en el reloj, ¿verdad? Vaya, ahora veamos qué tipo de ángulos hay. Bueno, hay ángulos positivos y hay ángulos negativos. Los ángulos positivos son los que van en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿sí? Estamos hablando de... Aquí está el lado inicial. Acá está el lado inicial en este segmento de recta. Van en sentido contrario, o sea, de derecha a izquierda, ¿verdad? Va en sentido contrario. Mientras que los ángulos negativos van en sentido de las agujas del reloj, como va marcando las horas del reloj. Esos son los ángulos negativos. En sentido horario van los ángulos negativos y en sentido antihorario van los ángulos positivos, ¿sí? Tengo un lado inicial, un lado final, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, estos dos juntos, ¿verdad? El que va en este sentido es positivo, en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿sí? Y los que van en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? En sentido de las agujas del reloj es negativo. Veamos, puede haber uno que sea de tipo, un ángulo grande de tipo positivo, que comienza haciendo un giro, no la abertura grande, sino que una abertura pequeña, pero desde el lado inicial da varios giros. Ese puede ser un ángulo positivo. Vaya, ¿cómo puedo construir? Bueno, haciendo una abertura, midiendo con un compás o un transportador, que son los que sirven para medir o construir. El transportador y el compás, ¿verdad? Vamos a ver algunas de esos instrumentos. Vaya, continuamos. Estábamos hablando de los instrumentos para medir ángulos. En este caso tenemos el transportador. Si usted quiere medir cualquier ángulo, ¿verdad? Solo lo ubica en la línea y comienza, si quiere medir, si lo pone sobre la abertura. Aquí se ubica el 0. Este punto lo va a ubicar exactamente en el vértice de ¿qué? En el vértice del ángulo. ¿Cómo así? Bueno, acá, ¿verdad? Lo va a ubicar en el vértice. Lo va a ubicar aquí sobre una de estas líneas y lo va a medir en sentido de las agujas del reloj o en otro sentido, ¿verdad? Ese se llama transportador, ¿verdad? Transportador. Vaya. Y está el compás también. Veamos el ejemplo. Tenemos el compás, son estos instrumentos de igual manera. Sirve para construir los ángulos, ¿sí? Teníamos
el compás, o muchos le llaman, junto con la escuadra lo podemos utilizar. Vea, aquí están las diferentes aberturas que pueden hacer. ¿Cómo lo podemos utilizar? Vea, ese es muy útil para la construcción de varias cosas. La circunferencia, que se utiliza ángulos, formar ángulos, aberturas. De un solo le mide los grados, ¿sí? Le va a ver la abertura y los grados. Si es pequeño, ¿verdad? Si es grande, ya hay que utilizar el transportador. Vaya, retornamos. Ya vimos los instrumentos, ¿verdad? Compás y transportador. Ahora, veamos estos ejemplos que están acá. Señalo los ángulos positivos y negativos. Vaya, literal A. Si va en sentido de las agujas del reloj, aquí está el lado inicial y el lado final. En sentido contrario de las agujas del reloj es positivo. Mire, comienza acá, lado inicial, lado final. Como va en sentido contrario de las agujas del reloj es positivo. Veamos el B. Inicia y donde le da la flechita es lado final. Inicia y va final. Como va en sentido de las agujas del reloj es negativo. Vaya, veamos el C. Va en sentido de las agujas del reloj, donde inicia y donde sigue la flecha es en sentido de las agujas del reloj, es negativo, el C. Vaya, veamos el D. El D va en sentido de las agujas del reloj, también es negativo, va girando como el reloj, en sentido va la flechita de las agujas del reloj, es negativo. El E comienza acá y termina acá, es en sentido contrario de las agujas del reloj, por lo tanto es positivo. Y por el último, el F va en sentido también contrario de las agujas del reloj, por lo tanto también es positivo. Y por último tenemos que clasificar positivos o negativos según si va en sentido de las agujas del reloj, negativo. Si va en sentido contrario de las agujas del reloj, la flechita, contrario a las agujas del reloj es positivo. Y aquí vamos a construir ángulos positivos y ángulos negativos, ¿sí? Eso es todo.